Hola, 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 muy buenas noches, al menos aquí en Buenos Aires, tardes, noches, buenos días, buenas, lo que sea, cuando lo vean, estén donde estén, un placer como siempre saludarlos en nuestro encuentro de cada jueves de Raíces de Sefarad. Voy a saludar a Lili que está en el estudio 1500 del Centro Cultural Sefarad, pero yo estoy con el móvil de exteriores, yo estoy en la ciudad de Resistencia en el norte de la República Argentina, en la capital de la provincia del Chaco. Así que estamos repartidos hoy por distintas partes. Hola Lili. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un placer y un gusto encontrarnos aquí con todos ustedes y ofrecerles cada semana una propuesta mejor que mejor. Y hoy tenemos una que yo tenía muchas ganas de tener aquí con nosotros, así que estoy muy contenta, de una comunidad vecina, de un país vecino, así que estoy muy entusiasmada. Pero antes, como siempre, Sí, un poco de información efectivamente sobre el... veníamos atrás de este encuentro y creo que valió la pena la espera, porque encontramos la persona que mejor, como decís vos, vamos a empezar con lo que tenemos para esta semana, no sin antes, por supuesto, agradecer todas las contribuciones que nos vienen muy bien. Los costos han subido, están subiendo. No les digo lo que es pagar en dólares o por los envíos de mails o los hosting o todas las cosas tecnológicas que tenemos. Van a ver que hay algunas novedades en la página también para facilitar el acceso a los videos. Bueno, hay mucho trabajo puesto ahí, nos viene muy bien, ya sea que nos ayuden con contante a través de los distintos medios de pago o poniendo simplemente un me gusta, que lo pueden hacer ahora mismo, suscribirse al canal de YouTube, compartirlo, comentar. Los videos siempre son una ayuda. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vamos. Y También antes, muy antes que buenas nada, actividades que Marcelo, tenemos que remarcar que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro. Todo lo que nos pueden ayudar es para solventar los gastos de las actividades que son gratuitas y eso justamente siempre agradecemos a todos los que nos dan su aporte pensando en la difusión y la investigación y también en el desarrollo de la cultura sefaradí y nuestros programas que se ven en todo el mundo con audiencia de todos los países. Verdaderamente les damos muchas, muchas gracias a todos. Y ahora nuestra actividad de los domingos, como siempre, a la 1 del mediodía, hora de Argentina, tienen otras horas de otros lugares en el anuncio. El refranero del profesor Israel, ¿no? Israel Reba, que tiene recogidos más de 1.600 refranes en Salónica en los años 1930. Lo haremos con el Balabay. El anfitrión de esta actividad será el profesor Iso Abraham y su invitada, su musafira, la doctora Sara Jiménez, que hizo un trabajo justamente sobre el profesor Israel Salvador Reba. Para el próximo jueves, en nuestra actividad de Raíces de Sefarad, tenemos también un tema maravilloso, Sinagogas de Roma, Venecia y Florencia, en vivo con la profesora Tamara Kohn, magíster en Historia del Arte Judío. Ya tuvimos otros encuentros con ella, imágenes maravillosas y mucho, mucho para aprender. Y en el día de hoy, justamente como anunciábamos al principio, una historia de una comunidad hermana, de una comunidad vecina, historia presente de la comunidad sefaradí de Uruguay. En vivo desde Montevideo vamos a compartir la actividad con Shai Abendabudara. Antes de darle la bienvenida, lo voy a presentar un poquito. Shai es licenciado en Ciencia Política y Humanidades por la Universidad Hebrea de Jerusalén y magíster en Business Intelligence por la Universidad de Barcelona. Tiene amplia trayectoria en instituciones comunitarias y educativas en Uruguay y en Israel.
Shai dirige Bereshit, la experiencia judía, una iniciativa que conecta personas con la historia y la cultura judía en Uruguay a través de circuitos innovadores. Lidera la iniciativa del Museo Judío de Uruguay, es director del Centro de Documentación Comunitario, es guía educativo en Polonia y director de la Cátedra de Judaísmo Niso Ayer en la Universidad Católica del Uruguay. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola, Shai. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, Muy Shai, ¿cómo bien, estás? Un gusto estamos saludarte. cerquita, pero estamos a distancia igual, en el país Sí. vecino. Hoy el Bueno, que está lejos soy yo. Sí, más lejos que Shai, es verdad. no, la verdad es Shai un gusto estar con ustedes y un honor también. Los vengo siguiendo desde hace tiempo, todas sus actividades, y así que la verdad que es una alegría y un honor estar con ustedes hoy. Vos sabés que Lili decía recién una comunidad de hermanas. Yo diría mucho más que hermana, por lo menos en lo personal, porque tenemos muchos lazos buenos, familiares, amistosos con Uruguay, así que para nosotros en lo personal es mucho más que una comunidad hermana, es casi una comunidad propia por la comunidad en sí, por muchos amigos, además de familiares, pero también amigos que tenemos, así que nos pone muy contentos poder tratar este tema hoy y muy contentos que seas vos el que lo traiga. Bueno, muchas gracias. Así que te dejamos con la gente, compartí cuando quieras lo que tengas, yo te lo manejo desde aquí y estamos escuchándote con atención. Muy bien. Bueno, la verdad es que, como decía, es realmente un honor estar acá hoy. Comparto todo esto de la comunidad hermana. Y en realidad les quería, más allá de la presentación, quería contarles un poco cómo llego yo a esta cuestión de los sefaradím en Uruguay. Y en primer lugar, bueno, hay un vínculo familiar. Yo tengo ascendencia sefaradí. Esta es una foto de mis tatarabuelos turcos de Esmirna. Susi, o sea, mis bisabuelos, Moisés Abudara y Lea Benjiá, llegaron acá al Uruguay justamente desde Esmirna. Esto es un registro de socios de la comunidad. Mi abuelo, que es ese que está ahí a la derecha, Víctor Abudara, fue presidente de la comunidad sefaradí. En el templo sefaradí se casaron mis padres, que es esa imagen que se ve ahí. Y bueno, y yo hoy trato más o menos de permanecer cerca de la comunidad. Por otro lado, a nivel más profesional, si se quiere, la historia de la comunidad sefaradí en Uruguay forma parte de una historia más amplia de la inmigración judía al Uruguay, que es un tema también en el que vengo trabajando ya hace varios años, desde esta iniciativa que se llama Bereshit, la experiencia judía, que lo que busca es conectar personas con la historia y la cultura judía en el Uruguay a través de distintos circuitos turísticos, culturales, y por supuesto que el tema sefaradí es central y es un imprescindible llegar con todo tipo de visitantes para allá. Y además, como ustedes hacían mención a la hora de presentarme, hace muy poquito tiempo, hace menos de un mes, hicimos un lanzamiento del Centro de Documentación Comunitario, que es una pata de una iniciativa más amplia del futuro Museo Judío del Uruguay, que justamente lo estamos proyectando en el edificio de la comunidad sefaradí en la calle Buenos Aires, en la ciudad vieja de Montevideo. Así que en definitiva el tema es un tema cercano. Ahora, para abordar este tema de una manera lo más interactiva y dinámica posible, en lugar de hacerlo como una forma cronológica, lo que me parece interesante es compartir con ustedes algunos hitos sacados justamente de documentos, de fotos, de insumos de ese centro de documentación. También para hacerlo, para aportarle novedad quizás a aquellos que
conocen ya un poco de la historia sefaradí en el Uruguay. Así que bueno, esto es apenitas un poco de lo poco que se ha escrito relativamente sobre judíos en Uruguay en general, sobre inmigración, sobre sobrevivientes del Holocausto, sobre antisemitismo. Y la verdad que dentro de lo que se escribió, la mayoría de lo que se escribió fue sobre los Ashkenazim. Y esto hace cierta injusticia, ¿no? con la historia sefaradí, porque es una historia muy rica, tanto para lo que es la historia del Uruguay como en la interna comunitaria, y entonces hay un desafío acá, ¿no? O sea, hay un desafío, y hasta se puede decir que es hasta un acto de militancia tratar de abordar la historia de la comunidad sefaradí en el Uruguay. Por supuesto que hay algunas excepciones, y ahí se ven las tapas de algunos trabajos que se han hecho, Anabel Aloy, una tesis de Fernando Klein, trabajo de Rosa Perla Reicher, Miguel Feldman, Buret, Elias y Martínez, Teresa Porcecanqui, hay trabajo del Congreso Judío Latinoamericano. Está un gran proyecto de historia oral de Elías y Dora Ceruzzi, justamente dos sefaradín, pero es un gran desafío para abordar. Ahora, y este es un ejemplo de los desafíos que tenemos, porque si nosotros vamos al cementerio israelita de La Paz, que es el cementerio que tenemos en Uruguay, y vamos al sector sefaradí, nos topamos con esta tumba, esta lápida de David Morón, que aparece allí como el primer sefaradí en el Uruguay. Bueno, David Morón, que vino de Turquía, que vivió en Esmirna, en Grecia, en Egipto, en Francia, primero llegó a Buenos Aires, después de 4 años terminó acá en Montevideo, entre 1907 y 1908, participa en la fundación de las primeras instituciones, pero no es el primer sefaradí en el Uruguay. Y estas contradicciones que tenemos con la bibliografía y con la historia oral nos generan como otro desafío a la hora de abordar la temática. Ahora, entonces, bueno, la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuándo llegan los primeros sefaradíes al Uruguay? Y acá, a mí me gustaría proponerles como un eje de esta charla, no tanto cronológico, sino de algunas curiosidades o características específicas de la experiencia sefaradí de Uruguay. También para que ustedes puedan ir comparando con las experiencias que conocen de otras realidades. Y acá una primer característica que quiero mencionar, y es la de los orígenes, justamente. Y es que los sefaradín fueron los primeros en llegar aquí al Uruguay, tanto en época colonial, en tiempos coloniales, y acá podemos mencionar, está la famosa calle de los Suspiros en Colonia del Sacramento, y esto nos lleva al siglo XVII, a 1680, cuando los portugueses llegan a estas tierras y fundan la Colonia del Sacramento en esta lucha imperial por ocupar el continente. Y entre esos portugueses vamos a encontrar varios criptojudíos que van a llegar y se van a establecer aquí. Y de hecho, dentro de lo que es el hostal Plaza Mayor, en el casco histórico, podemos encontrar debajo de las escaleras restos de una antigua mikve, un antiguo baño ritual. Así que los sefaradín son pioneros en estas tierras, en época colonial en Colonia y también en Montevideo, porque en la colonia de Montevideo también encontramos algunos testimonios de apellidos de primeros pobladores, en este caso ya españoles, ¿no? Pero también, por supuesto, de origen sefaradí. Y también en la época contemporánea, porque si nosotros hablamos de las olas de inmigración al Uruguay, y yo por lo general elijo hablar de 5 grandes olas, empezando hacia mediados o finales del siglo XIX, y ahí tenemos algunos apellidos ya concretos en los registros de pasajeros, en los registros de barco, de apellido sefaradí. Y acá tenemos una segunda particularidad que me gustaría compartir, y es que la mayoría de esos sefaradín que llegan van a ser de origen turco, van a provenir de Turquía. Este es el libro de registro de fallecimientos de la comunidad, y podemos ver
las nacionalidades, por ejemplo, de los primeros fallecidos, y vamos a encontrar la presencia de muchos otomanos o turcos, de acuerdo al año y a la persona que hizo el registro. Y hay una anécdota también sobre esta relación entre los sefaradim ladino-parlantes y los árabe parlantes o mizrahim o judíos orientales. Y esta es una imagen de la Ciudad Vieja, la calle Reconquista, y sobre la calle Reconquista, con Alzaibar, en la esquina de Alzaibar y Reconquista, vivió la familia Soriano. Familia de Ayer Soriano, que llegó a la isla de Rodas, que se estableció acá en Montevideo, y en la época en la cual los inmigrantes no tenían recursos económicos para construir, ni alquilar, ni comprar sinagogas, en la casa de Ayer Soriano funcionó el primer minyan, el primer templo sefaradí. Estamos hablando de 1914, más o menos, hay quienes lo sitúan unos años antes, pero estamos hablando de esos primeros años de la década del 10, y le va a poner como nombre a ese templo, a ese minyan, Shalom, justamente, como ustedes saben, el nombre de la gran comunidad o templo de la isla de Rodas. Lo curioso, la anécdota, es que en el templo Shalom, en el templo de la paz, se van a reunir juntos, tanto ladino parlantes como árabe parlantes, pero pronto van a surgir los conflictos y eso va a desembocar en que los árabe parlantes tengan que abandonar el templo Shalom, el templo de la paz, y fundar el templo de los forasteros, muy cerquita de ahí. Así que bueno, un poco como el chiste del judío abandonado en la isla desierta con dos sinagogas. Ahora, lo cierto es que una tercera particularidad sobre los sefaradim en Uruguay es que la gran mayoría se asentó justamente en esta zona de la Ciudad Vieja de Montevideo. Estamos hablando de 5 minutos del puerto, una zona que económicamente era viable para la inmigración, para personas que llegaban en una condición económica difícil, con una mano atrás y otra adelante, con soluciones habitacionales para esos inmigrantes, y también la proximidad con el puerto les permitía acceder a todo tipo de ocupaciones o trabajos afrales. Hay quienes dicen que había hasta algo de similitud en el paisaje de origen para aquellos que venían de Grecia, Turquía, Rodas, salvando la distancia con el mar Mediterráneo, estar cerca, bueno, del mar, del río en este caso, también les hacía sentirse un poco en casa. Y esos inmigrantes, acá vemos la calle Colón, por ejemplo, la esquina de Colón y Buenos Aires, se van a establecer y también van a establecer sus tiendas, sus comercios, incluso va a haber una tienda con productos del Medio Oriente, va a haber un café donde los hombres al principio se van a reunir a tomar raquí, a fumar narguilé, a jugar al yeshbesh, y montaron acá todo un barrio sefaradí, se puede decir, como lo conocían de su lugar de origen. Y esa colectividad sefaradí estaba bien integrada al barrio, como pueden ver en esta casa particular de la familia Mizrahi, que venían de Turquía, y que no tenían ningún problema de tener un Maguen David, una estrella David, un símbolo judío en la fachada. Ahora, hablamos de la Ciudad Vieja y hay que mencionar que también las primeras instituciones sefaradíes se van a fundar en este barrio. Y acá podemos empezar a hablar del patrón de institucionalización de los sefaradim en el Uruguay. Ya mencionamos 2 instituciones, ¿no? El Templo Shalom y el Templo de los Forasteros. A esto le tendríamos que sumar que en 1915 se van a fundar otros 2. El Ozer Dalim, o sea, la ayuda a los pobres, y el Bikur Jolim, la visita a los enfermos. Y acá hacemos un pequeño paréntesis cronológico para saltar un poquito en el tiempo y presentar una cuarta curiosidad de los sefaradim en el Uruguay, y es un vínculo interesante con la medicina. Yo mencioné a Soriano y a Mizrahi, ambos fueron médicos, ¿no? Tuvimos al doctor Víctor Soriano, al doctor Moisés Mizrahi, médicos además que trascendieron las fronteras comunitarias porque tuvieron un aporte significativo a la medicina en el Uruguay. Le podríamos agregar al doctor Hassan, y entre los primeros profesionales judíos encontramos justamente médicos, y entre esos médicos encontramos esta presencia interesante
sefaradí. Y hay otro elemento de esta particularidad del vínculo con la medicina, y es esto que estamos viendo, la imagen de uno de los primeros hospitales de Montevideo, justamente en la Ciudad Vieja, el Hospital Maciel, con el que hubo permanentemente una estrecha relación. Llegamos al año 1916. En octubre de 1916 se va a fundar la sociedad Gesed Shel Emet. En realidad, primero se va a fundar como comisión y después se va a institucionalizar, pero estamos hablando de la institución que se crea para encargarse de los asuntos de la inhumación, de los fallecimientos, de los entierros, de acuerdo a la ley judía. Y acá sí hay que mencionar a ese David Morón, a ese cuya familia le puso en la tumba primer sefaradí en el Uruguay. No fue el primer sefaradí, pero hay que decirlo, es de los fundadores de las primeras instituciones sefaradíes y muy importante para el desarrollo de la comunidad. Y acá hay otra curiosidad interesante, que el 18 de julio del mismo año, 1916, o sea, 3 meses antes, se va a fundar la Hebra Kadisha de los Ashkenazim, o sea, la institución que se encarga precisamente de lo mismo. Y es interesante cómo el patrón de institucionalización, tanto Ashkenazim como Sefaradim, coincide. Ahora, hay que ponerse un poco el contexto. 1916, estamos hablando de una época donde los inmigrantes judíos que habían llegado hasta ese momento se habían enterrado principalmente en el cementerio británico, en el Buceo, en el barrio Buceo, que es un cementerio que era un cementerio privado y que permitía un entierro por más de 90 años, que era, bueno, lo más parecido a la perpetuidad que encontraron esos inmigrantes judíos. Pero ya ahora estamos hablando de una época de mayor desarrollo, mayor presencia judía, y surgía esta necesidad de cementerio. El obstáculo, que estamos hablando también de los años de secularización del Uruguay. Ustedes saben que el Uruguay es uno de los países el país más laico de América Latina, y esos años, 1916 a 1919, son los años justamente de la separación entre religión y Estado. Y ese proceso de secularización fue un gran obstáculo para la creación del cementerio, que además no está en Montevideo, en la capital, justamente por este motivo, sino en la ciudad de La Paz, en el departamento de Canelones, a media hora del centro de la ciudad. Así que los Ashkenazim van a ser los primeros en inaugurar su cementerio en noviembre del año 17, y entre el 17 y el 21, los sefaradim van a tratar de negociar con los Ashkenazim, la Gesed Shel Emet con la Hebra Kadisha, para tratar de conseguir justamente un espacio dentro del territorio, del terreno que había conseguido la comunidad ashkenazí. Pero esas negociaciones no prosperan, y en esos años hay muchos sefaradim que se van a enterrar justamente en el cementerio ashkenazí, hasta que allá entre el 21 y el 22 logran finalmente su terreno, que no queda conectado con el resto del cementerio, pero está en la misma zona y en la misma manzana. Y en el año 23 ya se va a consagrar ese cementerio sefaradí, con los dos primeros enterrados, Samuel Esperanza, Alejandro Jafé. Este último justamente es de los que había sido enterrados en el Buceo en 1917, y luego pasa al cementerio sefaradí. Ahora, para los que no son de Uruguay, es importante decir que hoy tenemos un único cementerio judío en Uruguay, de la ciudad de La Paz, donde quedó el sector sefaradí antiguo separado, pero luego es un mismo cementerio intercomunitario con distintos sectores dentro. Y el cementerio es importante por esto que decíamos del patrón de institucionalización, para ver cómo las primeras instituciones que se crean son justamente para dar respuesta a las múltiples necesidades que tenían esos inmigrantes, en este caso sefaradíes, necesidades sociales, los primeros que llegan, económicas, religiosas, ahora de sepultura. Y
Y en mayo de 1918 va a surgir una nueva institución y con ella una quinta curiosidad de la colectividad sefaradí. Porque si bien ustedes acá ven el año de esta carta 48, con lo que nos tenemos que quedar es con el nombre de la organización que se funda 20 años antes, 30 años antes, en 1918, que va a ser justamente la Organización Sionista Dr. Teodoro Herzl. O sea que esta quinta curiosidad tiene que ver con que los sefaradim en Uruguay fundan una de las primeras instituciones sionistas. O sea que hay una presencia sefaradí importante en el nacimiento del movimiento sionista en el Uruguay. Un sionismo sefaradí que después, 30 años más adelante, va a ser muy importante, con un comité sefaradí pro ayuda al Estado judío, con una participación de los sefaradim en el Comité Uruguayo Pro Palestina. Estamos hablando de una figura como fue la del doctor Jacobo Hassan, que fue incluso el primer representante oficial local del Estado de Israel, del Estado naciente de Israel, en el año 48, antes de que llegara el primer embajador. Y acá tenemos una foto justamente del año 48, el pueblo judío, el pueblo uruguayo saliendo a festejar la independencia de Israel. Un país, además, Uruguay, que tiene una historia de una cálida y muy activa participación en lo que fue primero el plan de partición de las Naciones Unidas y después en lo que fue el reconocimiento de ese naciente Estado de Israel, y los sefaradim parte de eso. Acá una pequeña anécdota. En el 49, cuando se crea la embajada de Israel en Uruguay, que fue de las primeras embajadas de Israel, el primer embajador fue Jacob Tzur, que fue también embajador en Argentina, pero ese personaje de la izquierda, el segundo secretario, fue un joven diplomático llamado Isaac Nabón, que a la larga va a ser presidente de Israel. Y la anécdota es que, bueno, él como sefaradí, además era una persona muy culta, hablaba muchos idiomas, pero hay unas cartas interesantes que él manda a la Cancillería israelí quejándose de que las instituciones comunitarias en Uruguay hablaban yiddish. Y él, el yiddish no era de los idiomas que manejaba y se puso a estudiar el yiddish. Y esta anécdota en realidad es otra, una sexta curiosidad que les quiero compartir, y es que esta es una comunidad donde, si bien los primeros en llegar fueron sefaradíes, después se invirtieron las proporciones hasta llegar a 2/3 de Ashkenazim, 1/3 sefaradim, y se puede decir que también la comunidad sefaradí se ashkenizó de alguna manera en el patrón de institucionalidad y también en algunas cosas importantes de los rituales y de la organización del templo comunitario, como vamos a ver en un ratito. Y bueno, y justamente, y antes de hablar un poco de lo que es este precioso templo, un emblema de la comunidad sefaradí, ¿por qué no? También de las sinagogas de Sudamérica. Volvamos un poco a la cuestión esta de la institucionalización, porque este año la comunidad sefaradí está celebrando 90 años, y ustedes ven que ahí aparece como año fundacional 1932, y es importante aclarar que el año 32 es el año de la constitución como comunidad, pero no de la primer institución sefaradí en el Uruguay, que ya vimos que data de muchos años antes. Acá tenemos precisamente los estatutos de esa comunidad sefaradí. Y vean que es interesante donde dice que la comunidad se forma por la fusión de instituciones sefaradíes que existían previamente. Gesed Shelemet, la Israelita Sefaradí de Beneficencia del Uruguay, Bikur Jolim, la Sociedad Israelita de Dama, las sinagogas Shalom y de Forasteros, y de todas esas fusiones se forma justamente la comunidad israelita sefaradí del
del Uruguay. Que ahí tienen los fines: asumir la representación de la población israelita sefaradí en todos los asuntos relacionados con la misma, costear los gastos que demanden el funcionamiento de escuelas a habilitarse en ese país, cuidar de un modo muy especial los huérfanos israelitas, prepararlos, encargarse de los ancianos, promover lo que va a ser el tema de preocuparse por la hospitalización, el tema de los enfermos. O sea, vean cómo la comunidad, como comunidad de origen, como comunidad madre, trata de aglutinar también todas las posibles necesidades que puedan tener sus socios, tanto las del momento como las futuras por venir. Y acá tenemos que hablar de un personaje, una personalidad, ¿no? El primer presidente de la comunidad, don Elías Seruzi, un personaje que también trascendió no solamente la comunidad sefaradí, sino la comunidad judía uruguaya, una persona que ha contribuido mucho también a lo que es el rescate, a la historia oral del judaísmo latinoamericano, y que ha escrito sus memorias, memorias de mi comunidad, gracias a lo cual podemos compartir con ustedes varios de los datos que estamos compartiendo hoy. Y vean qué interesante que cuando se funda esta comunidad sefaradí, lo que habían sido instituciones o sociedades independientes previas pasan a ser comisiones dentro de la nueva comunidad. Entonces tenemos una sección sinagogal, tenemos un Talmud Torá, hablando de las necesidades educativas, tenemos la sociedad Gesed Shelemé, tenemos el Bikur Jolim, el Ozer Dalim, una policlínica. Cómo estas instituciones no desaparecen, sino que acá vemos como la continuidad. Y si hablamos de algunos años, bueno, se puede mencionar esa sociedad de damas israelitas en el año 26, entre el 27 y el 33 se va a desarrollar el Talmud Torá. En el año 31 se va a crear una institución que va a ser un fundamental realmente y muy relevante en la colectividad general, que es el Círculo Social Israelita Sefaradí del Uruguay. Es un poco curioso, hasta cómico, ¿no? Ver entre los fines, ver cómo se le dedican algunas palabras a reglamentar los juegos, ¿no? Dice, serán permitidos en el Círculo Social Israelita todos los juegos usuales en la buena y culta sociedad y los que permitan las leyes del país, pero nos muestra esto que decíamos antes de la función de las instituciones. Y allí donde había una necesidad, tenía que haber una institución que le diera respuesta. Aquí tenemos el edificio del Círculo, que existe hasta el día de hoy en la Ciudad Vieja. Y la policlínica, en este vínculo que mencionábamos con el Hospital Maciel, la presencia del doctor Víctor Soriano, se va a crear esta policlínica de ayuda a enfermos, la posibilidad de conseguir medicamentos, en muchos casos justamente de este Hospital Maciel, del hospital público, para uso de las personas necesitadas. Y estamos hablando de una época donde allá por el año 35 tenemos casi 1000 familias sefaradíes viviendo en Uruguay, y allí tienen lo que decíamos antes, ¿no? Una gran mayoría de turcos, y acá ya vemos el crecimiento de la segunda generación ya de los nacidos en el país. Hago un paréntesis en esto de las olas de inmigración judía al Uruguay. La década del 50 y el 60 es donde encontramos la mayor presencia judía en Uruguay. Hablamos más o menos de 50.000 judíos, el 2% de la población general del país. Y también es interesante mencionar que los sefaradim empiezan a integrarse con los ashkenazim para fundar otras nuevas instituciones. Un ejemplo fue este esfuerzo compartido para crear un monumento en homenaje a Albert Einstein, y allí ven los apellidos y se dan cuenta de que hay una presencia mixta sefaradí y ashkenazí. Otro caso interesante es el de la Beneverit,
que la Beneverit, la primer Beneverit en realidad es la Beneverit Oriental, fundada justamente por inmigrantes sefaradíes. Hace no mucho encontramos justamente el archivo de la Beneverit Oriental, que tiene documentos fascinantes, justamente esos años 30, porque además hay mucho intercambio con instituciones, por ejemplo, en Alemania, que están tratando de buscar refugio para los judíos que están ya presintiendo lo que está por venir, tratando de escaparse de Alemania hacia América, y hay una consulta permanente de qué es lo que hay acá en el Uruguay, si hay, por ejemplo, como colectividad alemana, y ese intercambio se hace a través de la Beneverit Oriental de los judíos sefaradíes, que después, por supuesto, se van a integrar con los ashkenazim y formar las distintas logias que tiene hoy en día. Y esos sefaradim no pierden las necesidades propias de los sefaradim, como por ejemplo el rescate de los hermanos árabes Mizrahim en el Medio Oriente, o por ejemplo la fundación de medios de prensa, de medios de difusión, de radios de la propia colectividad. Y ahora sí podemos volver o regresar a lo que fue sin duda uno de los mayores hitos de los sefaradim en el Uruguay, porque ya nos habla de otro grado de evolución. Nos habla, dijimos que primero se reunían en pequeñas casas en Minyanim, después alquilaban pequeñas piezas, después compraron algún local, y ya el máximo grado de evolución es la construcción de un edificio propio como sede comunitaria y como sinagoga, y eso va a suceder en el año 43, cuando se adquieren los terrenos del edificio de la calle Buenos Aires en la Ciudad Vieja. En el año 51 se hace un llamado arquitectónico. La sinagoga que se va a crear se va a inspirar en otras sinagogas de Turquía, la sinagoga portuguesa de Nueva York, que a su vez está inspirada en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Ahí hay algunas figuras, Alegre Sazón, Margunato, que participan en todo lo que es la campaña de recolección de fondos, y todo sefaradí que pudo colaboró con esta iniciativa. Un arquitecto no judío es el que va a llevar a cabo la construcción, Miguel Rebelo, y finalmente en el año 56 se va a terminar inaugurando oficialmente. Es interesante que cuántos años le llevó, ¿no? Desde el 43 adquisición de los terrenos hasta el 56, y esto, si nosotros miramos en los registros históricos, nos habla de una época en donde muchos sefaraim que habían llegado como inmigrantes pobres y se asentaron en la Ciudad Vieja, a medida que se fueron desarrollando, varios fueron abandonando esa Ciudad Vieja hacia otro barrio, y eso ya estaba sucediendo cuando se habían adquirido estos terrenos. Y hubo un dilema, ¿no? De dónde crear este centro comunitario, donde estaban viviendo la gran mayoría de los sefaraim en ese momento, o, de acuerdo a las tendencias, bueno, tratar de proyectar dónde va a ser el futuro centro sefaradí. Con el diario El Lunes no vamos a jugar esta decisión, porque además hay que decirlo que hasta finales de los 90, principios de los 2000, este era el lugar de toda la colectividad judía del Uruguay, el lugar central de toda la colectividad para distintos actos y ceremonias, para bat mitzvot colectivas, para casamientos, para recibir personalidades ilustres como la visita de Golda Meir, por ejemplo. También para los distintos rabinos que actuaban en la comunidad, o líderes espirituales. Es un templo que tiene una capacidad para casi 1000 personas, 800 y pico sentados, con una acústica impresionante. Y bueno, ya que menciono rabinos, acá hacemos un paréntesis, porque esto que voy a mencionar esta persona no le tocó, no tuvo el privilegio de oficiar en esta sinagoga, pero no podemos no hablar de algunos rabinos en particular, o líderes espirituales que tuvo la colectividad sefaradí. En esa década del 30, en el año 35 se va a contratar como rabino, y esta de hecho va a ser la primera contratación en sí, el rabino Isaac Algassi. Isaac Algassi, como ustedes saben,
va a ser un referente no solamente del Uruguay, sino también del judaísmo sefaradí mundial, con ese canto litúrgico, que por suerte podemos encontrar hasta en YouTube libremente algunos fragmentos cantados por él, y fue además el que empezó a desarrollar algunos almanaques israelitas que existen hasta el día de hoy. Esto es una herencia que queda hasta nuestros días, y que estoy seguro que en comunidades hermanas también tienen este elemento. Y también fue este templo un lugar donde los movimientos juveniles, las Tnuot Noar, que en Uruguay hay que decirlo, una comunidad muy sionista, una comunidad donde casi el 80% de niños y jóvenes entre 4 y 21 años concurre a un movimiento juvenil en forma semanal, con los campamentos, los majanot en el verano, y con competencias intertnuot, por ejemplo, como la Noaria o otro tipo de eventos que se realizaban justamente en este templo. Abajo podemos ver Rikudim, ¿no? Danza folclórica israelí, y era realmente el lugar de toda la colectividad, y acá tenemos una foto más actual. Hablemos un poquito del hoy también, ¿no? Porque este templo, que es precioso, al día de hoy no es el templo principal, como sinagoga principal de la comunidad sefaradí, porque cuando los sefaradí, la comunidad, empezó a ver este fenómeno de migración hacia otros barrios, decidieron construir una segunda sede, el Centro Maimónides, en la calle 21, casi la Rambla, en Positos o Punta Carretas, en Montevideo, y por lo tanto el templo empezó a ser utilizado de manera alternativa. Hoy en día, aquí desde el punto de vista religioso, se celebra, se conmemora solamente Yom Kippur. Las demás ceremonias se realizan en el templo Maimónides, pero el templo está abierto a otro tipo de actividades. Aquí se realiza el acto en conmemoración del edicto de expulsión de marzo del 42, de 1492, perdón, todos los años. Aquí también se celebran eventos culturales, algún concierto, el Día del Patrimonio, la Noche de los Templos, todos momentos del año donde se abre el templo. Y ya que estamos viendo la distribución aquí de la sinagoga, hay algunos quizás que la están viendo por primera vez, les puede llamar la atención, porque yo dije que estaba inspirada en sinagogas sefaradíes de Turquía, de Nueva York, de Ámsterdam. Vean que no es la distribución tradicional de una sinagoga sefaradí, y eso también, si vamos a los registros, nos encontramos con que al tener esta doble función, no solamente para la cuestión religiosa, sino también para la cuestión comunitaria, hubo una decisión aquí de que esto pueda oficiar como Beit HaKnesset, como casa de encuentro, como casa de reunión para eventos comunitarios, y por eso tiene esta distribución. Hay que decir que tradicionalmente había separación. La comunidad sefaradí seguía la línea ortodoxa, algo que en estos últimos años se ha abandonado, pasando a un culto más liberal, con integración entre hombres y mujeres. Y no hay que olvidar que esto que decía yo antes del carácter laico del Uruguay, también se imprimió esa característica también se imprimió sobre la comunidad judía. Y también tenemos a la comunidad judía, una de las comunidades judías más laicas de América Latina, con 60 y pico por ciento, casi 70% de judíos uruguayos se definen como no religiosos. Entonces esta decisión estratégica, si se quiere, de que el templo tenga también una función social, comunitaria, cultural, es realmente para destacar. Una comunidad vibrante. Hoy hablamos de entre 12 y 16 mil judíos en Uruguay, más o menos, y podemos hablar de cerca de 1.200 familias sefaradíes, o 1.200 socios, registros de socios sefaradíes.
en un edificio donde además funciona el Museo Sefaradí, que fue una iniciativa de un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad que fundaron el Centro Cultural Sefaradí, que muchos de ustedes conocen y además nos están acompañando hoy aquí, con elementos que trajeron inmigrantes, con elementos que representan el ciclo de vida y el ciclo del año judío, y con mucha con mucho amor y con mucho cuidado de detalle se cuenta una historia también de esa integración sefaradí. Pueden ver las inscripciones en ladino, en judeo-español, en las paredes, que a los visitantes les llama mucho la atención: caminos de leche y miel, maniada buena, novia que te veamos. En esa vitrina que vemos ahí a la izquierda, que hay candelabros, menorot, hanukiot, hay también una llave como símbolo, ¿no? de la llave de España, de esa patria a la que nunca pudieron volver, y esto es algo que la verdad para todo tipo de visitantes que recibimos, tanto de la colectividad como personas que no lo son, como turistas del exterior, es algo que llama mucho la atención. Un centro cultural que además organiza todo tipo de actividades, algunas en conjunto además con otras organizaciones, con el Centro Cultural de España. Hace muy pocos días se estrenó en el Canal 5, el canal público del Uruguay, una pequeña pieza documental justamente sobre la sinagoga sefaradí, como un símbolo de patrimonio, ya no judío, sino del Uruguay, de Montevideo. Y eso está disponible en YouTube para ver. Al principio de la charla o ya en la presentación. Permitime un segundito, Jay, perdón la interrupción. Quiero decir que este video que hicieron de la televisión del templo, que es precioso, un gran trabajo, lo hemos subido también a nuestro canal, y a partir de las 8:30 les va a llegar el aviso de la disponibilidad de esto para que todos lo puedan ver. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar, ¿no? Empezamos con esta cuestión yo les conté un poco cómo yo llegué a esta cuestión de tratar de rescatar la historia del judaísmo sefaradí en Uruguay, la experiencia sefaradí en el Uruguay, y hablaba de esto del centro de documentación que inauguramos, o la iniciativa del Museo Judío, y justamente cuando lo empezamos a proyectar, el lugar que enseguida asociamos con cuál debería ser el edificio que albergara ese centro de documentación, ese archivo, ese futuro museo, sin lugar a dudas tenía que ser el edificio de la comunidad sefaradí, ese templo sefaradí, que además tiene 3 pisos, un parking de gran tamaño. Y al ver la experiencia del Museo Sefaradí, lo que generan visitantes, lo que generan la gente cuando entra y se encuentra con ese templo, esto fue lo que nos dio el pie para decir, bueno, vamos a darle un nuevo uso, una puesta en valor, una nueva puesta en valor al edificio. La verdad que nos hemos encontrado, y esto quiero agradecerlo públicamente, con una enorme predisposición de las comisiones directivas de la comunidad sefaradí, de las últimas 3 comisiones, presididas por David Ayer, Zichrono Librajá, que en paz descanse, Luis Naxon y ahora el contador Ricardo Dalva, con el apoyo del Centro Cultural Sefaradí, y estamos en este proceso ahora de rescatar no solamente la historia de la colectividad sefaradí, sino de toda la colectividad judía en Uruguay, de sus instituciones, de las personalidades, de la familia, para hacer un puente con la sociedad general, con las personas que nos visitan y las personas que en general están interesadas en conocer o conectarse con la historia y la cultura judía en el Uruguay. Y la comunidad sefaradí, o la colectividad sefaradí, o la historia de la experiencia sefaradí es no solamente una de las tantas miradas, sino que una mirada totalmente central de esa historia que estamos contando. Así que esto es un poco lo que quería compartir con ustedes, y abrir un diálogo también. Sí, claro. Bueno, primero que todo, gracias, qué bueno
cuánto no sabía de algo que tenía tan cercano, porque haber estado muchísimo tiempo, muchos veranos, durante muchos años y conociendo el templo y todo, cuánto no conocía y cuánto me queda por conocer. Así que bienvenido a todo lo que nos trajiste, que además hiperdidáctico, espectacular, que dan ganas de subirse al buquebús e ir allá a recorrer, a volver a recorrer estos lugares, porque prácticamente ya los hemos visto, pero mirarlo con otros ojos distintos a los que teníamos en ese entonces. Para completar el tema de la información respecto del video que está muy detallado, con participación de las mujeres que están llevando adelante el Centro Cultural, ahí puse la dirección en el chat, está la dirección de YouTube, y también está la dirección de una nota que te hicieron donde entras en detalle con el Centro de Documentación de la Comunidad. Hay todo un reportaje que te hicieron donde vas más a los detalles, así que también está el enlace para quienes quieran leer. Además, mientras presentabas, también busqué y encontré, bueno, no estoy en Buenos Aires, por eso por ahí me cuesta un poco más haberlo encontrado, pero algo encontré de esto, que quizás no lo conozcas, pero en el año 2017, cuando Liliana dio un recital ahí en el templo. Dejó su marca, hay fotos, la verdad que sí, es justamente son los ejemplos de cómo se puede llenar ese lugar con otra luz, con la acústica esa que tiene impresionante, así que sin duda, es más, ahora que veo la foto, ya la estoy agregando a la porque merece. Después te la mando, hay más, acá es lo que encontré en internet porque no estoy en la máquina de casa. Merece. Sí, pero además tiene un valor doble, porque en ese momento, en el año 2017, vimos el estado que estaba el templo, que había sufrido un gran deterioro, un abandono prácticamente por causas lógicas, bueno, de cuestiones económicas, de distancia, y el trabajo que han hecho para recuperarlo. No sé cómo está el resto del edificio, recuerdo cómo estaba el salón de actos de abajo, que estaba bastante mal, se había sido inundado, pero el gran trabajo de recuperación que han hecho, también de la mano de la recuperación un poco de la zona también, ¿no? Que también había caído mucho y fue levantada prácticamente por la Municipalidad de Montevideo. Así que hermoso todo esto. También el Centro Maimónides también es un modelo de un gran trabajo que se hizo y de inteligencia de sus dirigentes, de decir, bueno, si toda la gente se fue hay que poner algo ahí porque si no la comunidad va a desmembrarse, y poner el Centro Maimónides ahí en Positos también ha sido... Me parece, Marcelo, que eso también dio lugar a una recuperación del templo de la calle Buenos Aires, ¿no? Porque al tener una comunidad activa en el centro en donde la gente se asentó nuevamente y todo dio la posibilidad a que el otro templo también fuera usado en ocasiones, al principio en ocasiones especiales, y ahora con este museo precioso y con el centro de documentación que vamos a tener ahí, muy, muy interesante para ir a visitar. Y también pensaba, escuchándolo allá, y que en algún punto también tenemos muchas coincidencias con la comunidad sefaradí de Buenos Aires, tenemos muchos nombres, muchos apellidos, muchas personalidades que compartieron las dos orillas de nuestro Río de la Plata que nos une, ¿no? Bueno, si no me equivoco, el rabino Ederi que aparecía en la foto es el hermano, o era el hermano del rabino Mordejai Ederi, que anduvo por aquí por Buenos Aires. Y si es que no me equivoco, decime ya si es así, el rabino Acher es el padre de la actriz, ¿no? De la actriz humorista Gabriela Acher. Sí, si te digo la verdad, en esa no la bueno, tengo, vamos a confirmarlo eso, yo creo que sí, pero... Vamos a meter. Lo que decía Lili del tema justamente del Centro Maimónides también fue refaccionado hace muy poquito, y está bueno que vuelve también a ser utilizado como lugar por otras instituciones que precisan de un espacio locativo. Y la comunidad, el edificio comunitario en la Ciudad Vieja, esto es importante destacar, porque para personas que viven en grandes ciudades, a veces les cuesta
entender cómo estamos hablando de un templo que está a 10-15 minutos de auto, ¿no? Del barrio de Pocito, donde se da hoy en día la mayor concentración de judíos, si bien obviamente hay judíos en todos los barrios de Montevideo. Pero al día de hoy es una de las pocas instituciones que todavía mantienen sus edificios en la zona de Centro y Ciudad Vieja, y hay un mensaje hasta ideológico ahí con no solamente mantener el patrimonio, sino también seguir dándole servicios a esos judíos que no viven en Pocito y que viven quizás en barrios, en otro tipo de barrios donde también hay población judía que merece recibir los servicios. Así que tiene también esa función social, si se quiere. Qué bueno. Bueno, vamos a ver un poquito de mensajes, aunque sea algunos, empezando por supuesto con el amigo Adrián Toro Quintero, que desde Colombia nos saluda y como siempre muy contentos de encontrarse. Lola Tregar, que saluda desde México. Alejandra. Lola, es Lala. Que, bueno, gracias por la colaboración, y la uruguaya que vive en Madrid y que hace un gran trabajo, no solo en Madrid, en todo España, porque ha publicado junto con la Red de Judería de España un libro para recorrer Madrid, para recorrer España, perdón, por la Judería de España, que hemos presentado aquí y que realmente un gran trabajo. Un beso grande, Alejandra, gracias por estar. Bueno, ahí la saludamos. Nicole Iosefi dice: encantada por esta plática. Mi abuela Catalina Cadena Laluf llegó a Uruguay en 1926, provenía de Esmirna, y le gustaría saber si hubo una migración masiva de esmerlíes a Uruguay o si fueron solo recorrieron en casos aislados. La gran mayoría de inmigrantes sefaríes que llegaron vinieron de Esmirna. Bueno, Alan Carciente saluda. Podemos recordar que tanto también Argentina como Uruguay no hubo una organización que trajera inmigrantes sefaradíes. Eran generalmente llamados por familiares que habían venido por una u otra razón antes, así que no es que hubo una inmigración masiva, como en el caso de los Ashkenazim, que tuvieron organizaciones que trajeron grupos a América, ¿no? Tal cual. Pregunta Pablo, siempre incisivo, esto es bien de Pablo y está muy bien porque nos trae la pica también, que no todo es bueno. Quería saber si en Uruguay hubo grupos pronazis durante los años previos y siguientes a la guerra y cómo reaccionó la comunidad y la sociedad uruguaya en general. Y sí, a principios de los años 30, donde nos encontramos con una dictadura acá en Uruguay, hubo presencia de algunos grupos nazis. Después, durante la guerra, se puede decir que la política migratoria esto es un término de la doctora Silvia Facal, que ha investigado también la historia sefaradí, una política de puertas entornadas, y que si bien hubo algunos momentos de rechazos de barcos, se puede decir que Uruguay, al igual que Bolivia, por ejemplo, se fueron de los países que han abierto mayormente sus puertas a esos refugiados, a esos inmigrantes. Hay algunos episodios concretos de casos de algunos incidentes antisemitas. Y después ya lo que se puede decir es que en esos años 30 también se forman instituciones comunitarias mixtas, sefaradim y ashkenazim. Por ejemplo, en el 36 se forma el Comité de Lucha contra el Antisemitismo, se forman las primeras federaciones juveniles que después van a desembocar en la Federación Juvenil Sionista, la formación del Comité Central Israelita en el año 40, que nuclea las 4 comunidades de origen que tenemos en Uruguay, Ashkenazim, Sefaradim, de habla húngara y habla alemana, y van a estar combatiendo también contra ese fenómeno de antisemitismo. Y si vamos más tarde en el tiempo, solamente para hacer una pequeña mención, las puertas de entrada de la comunidad sefaradí, del templo sefaradí, que son unas puertas preciosas que tienen los símbolos de las 12 tribus de Israel, originalmente eran de madera, y en la década del 60, a principios de los 60, hubo ahí un atentado
antisemitas se incendiaron y fueron sustituidas por las actuales. Como para mencionar que no solamente en la época de la guerra, sino que tuvimos también distintos momentos tensos, si bien hoy hablamos de una integración o una vida relativamente segura, sobre todo cuando la comparamos con la realidad de otros países. Sí, supongo que la aparición de los pilotes delante del templo es posterior de los atentados de acá de Buenos Aires, me imagino. Tal cual. Sí. Bueno, Adrián pregunta más o menos lo mismo sobre el antisemitismo. Becky Cohen, que saluda, dice excelente como siempre. Bueno, como siempre, Adrián, ávido lector de libros, pregunta qué libro de la presencia judía en el Uruguay le podés recomendar, diferente al del profesor Rafael Porchekansky. Si vos escribiste algún libro. Bueno, estoy en eso, pero bueno, falta. A ver, sobre sefaraíes en Uruguay puntualmente, Anabel Aloy escribió un libro sobre antropóloga, sobre sefaraíes en Uruguay. Silvia Facal tiene algunos trabajos. Y después los trabajos generales de historia de inmigrantes. Teresa Porcekansky, Miguel Feldman, Rosa Perla Reicher, David Telias, Daniela Buret, Martínez, como para mencionar algunos. ¿Dónde se pueden obtener? Ya es más difícil, porque prácticamente todos los que nombré ya están fuera de circulación. Así que te diría que como libros en la web oscura. O no, en las bibliotecas, a lo mejor en algunas bibliotecas. Sí, y si no, como dice Adrián mismo, que quiere visitar todos estos centros culturales judíos, es una buena oportunidad para encontrarse con todos esos libros. A propósito de esto, nosotros no hacemos ninguna promesa, pero siempre contamos algunos proyectos y con Shai hablamos, al menos para los que estén cerca del Río de la Plata, de hacernos una escapada, especialmente por Colonia y hasta un poco más allá, para recorrer con él. Nosotros hemos recorrido ya Colonia, las partes judías, las judías documentadas, las no documentadas. Bueno, hay mucha historia para contar ahí, así que ¿quién te dice que en este verano podamos darnos una vueltita por ahí, guiados por Shai, que seguramente son de un gran lujo? Bueno, Becky acá Cohen nos confirma que Isaac Acher era el papá de Gabriela Acher. Gracias, Becky. Gracias, Becky, por la información. Gracias, Alejandra, un beso muy grande. Saludos. Rosh Hodesh dice Nelson, y Shabbat Shalom ya anticipándonos. Y Bernard Miller desde Londres. Gracias por esta introducción en la comunidad de Uruguay que todavía no conozco. Bueno, los esperamos todos en el Río de la Plata, porque tenemos mucho de judíos, no solo de sefaradíes, hay mucho para contar y no nos cansamos de hacerlo. Y la verdad que este año hemos traído muchas de las comunidades de América Latina, hemos traído la de Brasil, la de Venezuela, algunas, la de México, de Centroamérica también. Nos quedan algunas que seguramente en la temporada 2023 va a estar. Tenemos que traer a Chile, por supuesto, a Perú seguro, todas comunidades amigas que además las conocemos muy bien por FECELA, así que seguramente van a estar acá y vamos a adentrarnos en esta que no es otra que nuestra propia historia. Ya hay muchísimas. No, una cosa más. Perdón, esto quiero agregar, que Shai además, como les dije, dirige The Jewish Experience, o sea, la oportunidad de recorrer en forma guiada todos estos lugares en Montevideo, en Colonia, en La Paz, en Colonia Suiza. Bueno, hay muchos lugares para ver. Tiene su página de Facebook. Yo encontré de Facebook, no sé si tenés otra dirección ya ahí. Sí, está bien, a través de ahí llegan y están los otros datos. Perfecto, entonces el que se haga un viajecito por el Uruguay y nos vamos a contar nosotros entre ellos, nos vamos a encontrar con él. Gracias, Shai, fue un gran gusto, una gran experiencia judía lo que hemos tenido hoy. Bueno, un placer y un honor haber formado parte de este ciclo. Muchísimas gracias. Muy bien.
Lili, te dejo el cierre. Y nos vamos ahora a las próximas actividades que siempre nos gusta contarles para encontrarnos. El próximo domingo a la 1 del mediodía, hora de Argentina, tienen más horas para referencia en el anuncio. Vamos a hablar sobre el refranero del profesor Israel Salvatore Reva, más de 1.600 refranes recogidos en Salónica en los años 1930. Esto será con el profesor Isu Abraham y la doctora Sara Jiménez en nuestra actividad en ladino, en judeo-español, pero como siempre les recordamos, los que conocen el castellano no van a tener ningún problema para entender una cosa súper, súper interesante. Y el próximo jueves, en el mismo horario que tuvimos hoy, a las 7 de la tarde de Argentina, vamos a hablar con la profesora Tamara Con, magíster en Historia del Arte Judío, sobre las sinagogas de Roma, Venecia y Florencia. Muy, muy lindo tema y seguramente un montón de imágenes maravillosas. Y contada por Tamara, que tiene la visión desde los ojos de quien estudia el arte y la arquitectura de todos estos lugares. Nos vamos, nos encontramos domingo, jueves, en cualquier momento. Un beso grande a todos, saludos. Visiten la página sefarad.com para tener más novedades sobre lo que vamos haciendo. Gracias.